Winston Churchill. Winston Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en un palacio llamado Blenheim, en el centro de Inglaterra. Nació en el seno de una familia adinerada. Su padre, Lord Randolph Churchill, era un político respetado que ocupaba el puesto de ministro de Economía y Hacienda. La madre de Winston era una norteamericana nacida en Brooklyn, Nueva York. Su nombre de soltera era Jenny Jerome. Winston creció con todos los lujos de la riqueza, incluidos trajes buenos e internados privados. Pero no era un estudiante destacado. De hecho, una vez le expulsaron del internado Harrow. Aun cuando Winston no era el mejor estudiante, consiguió acabar el instituto y que le aceptaran en la prestigiosa Universidad Británica de Royal Military College en Sandhurst. Era una academia militar, parecida al instituto militar estadounidense más importante, West Point. Era el lugar en el que se creaba y formaba a los futuros líderes militares. Winston pronto se convertiría en soldado. Rápidamente se convirtió en un estudiante excepcional. La severidad militar y la dificultad de las clases ayudaron a que se formara para ser mejor persona. Al principio el estrés de esta universidad era insoportable, pero Winston decidió no rendirse ante las dificultades. En vez de eso, perseveró y consiguió graduarse en Sandhurst en 1894 con honores. Todos los graduados de esta academia tenían el rango de segundo teniente. Este rango implicaba la obligación de servir en el ejército británico. Tras su graduación, Winston empezó a servir en la caballería, defendiendo el control de Gran Bretaña sobre sus numerosas colonias. Durante mucho tiempo se había considerado a Gran Bretaña como la fuerza militar más fuerte del mundo. Con el tiempo, Gran Bretaña había obtenido el control político sobre muchas zonas del globo por medio de la exploración y las conquistas. En aquella época se decía que en el Imperio Británico nunca se ponía el sol. Durante la vida de Churchill, los habitantes de estos países se fueron cansando del gobierno y la explotación británicos. Se llamaba a filas a los ejércitos británicos para aplacar todo tipo de levantamientos y revueltas entre sus territorios y colonias. Una de estas colonias era la India. Allí empezó a ver las primeras batallas de verdad. Vivió enfrentamientos feroces y espantosos entre su ejército y los indios, que luchaban por la igualdad bajo el gobierno británico. Allí empezó a escribir para dar salida a la energía creativa que hervía en su interior. Escribía un artículo diario para un periódico londinense llamado The Daily London Telegraph. Su artículo se llamaba Cartas de la Frontera. Era una crónica de los sucesos bélicos de la India. Pronto redactó su primer libro titulado La Fuerza Expedicionaria de Malakand, en el que describía estos sucesos más detalladamente. Winston dejó la India cuando le enviaron a Sudán. Allí sirvió a las órdenes del líder militar británico, Lord Kitchener, y perteneció al Regimiento 21 de Lanceros. Con este grupo encontró mucha acción. Una vez se encontró en primera línea de batalla durante 6 días. Volvió a escribir artículos, esta vez empleado por otro diario británico llamado el Morning Post. Pronto redactó su segundo libro, La Guerra del Nilo, basado sobre todo en los conflictos de Sudán. En 1899, Churchill se cansó de la guerra y pensó que podría hacer más por el mundo si se involucrara en la política. Se afilió al Partido Conservador de Gran Bretaña y se presentó al Parlamento. Por desgracia, perdió. No se desanimó por ello y nunca descartó la idea de obtener un puesto. Poco después de su primera derrota, volvió al servicio militar en Sudáfrica. Un grupo de colonos holandeses llamados los Boer luchaban ferozmente por sus derechos contra los ocupadores británicos. Winston todavía escribía para el Morning Post. Siguió narrando los sucesos de este conflicto. Durante la guerra, Boer fue capturado y trasladado como prisionero de guerra al campo de Pretoria, en Sudáfrica. Churchill celebró su 25 cumpleaños entre rejas, pero nunca se rendiría. Poco después de su cumpleaños, consiguió escapar de la prisión. Para alcanzar la seguridad del territorio británico, tuvo que atravesar a pie 320 kilómetros de territorio Boer. Estaba rodeado de enemigos en todo momento. No tenía comida ni agua y aún así consiguió sobrevivir.
Poco después de esta experiencia, escribió sobre ella en su tercer libro titulado De Londres a Lady Smith, vía Pretoria. En 1901, Winston Churchill decidió presentarse al Parlamento por segunda vez. Esta vez ganó. El 14 de febrero de ese mismo año ocupó su escaño en la Cámara de los Comunes, que es el equivalente británico a la Cámara de Representantes estadounidense. Enseguida empezó a admitir que era necesario un cambio. Le disgustaba el sistema de aranceles e impuestos británico. Quería que Gran Bretaña siguiera siendo una fuerza poderosa en el mundo durante muchos años y creía que muchas políticas británicas lo hacían difícil. Pronto cambió su afiliación al Partido Conservador por el Partido de Libre Comercio del Noroeste de Manchester. En 1904 ya denunciaba al gobierno inglés y sus métodos. Un año después, se convirtió en subsecretario del gabinete como miembro del Partido Liberal. Uno de sus deberes principales era ayudar a escribir acuerdos de paz entre Gran Bretaña y una de sus colonias llamada Transvaal. Le dio la oportunidad de aprender a negociar y a entender los documentos que conllevaba de primera mano. 1908 fue un año especial para Winston Churchill. Fue nombrado presidente del Ministerio de Comercio y conoció a su esposa, Clementine, con quien se casó en septiembre. Ese año también se lanzó a la búsqueda de la reforma social por todo el Imperio Británico. Quería que los derechos de todos los ciudadanos fueran iguales, justos y que llevaran a un buen nivel de vida. Quería un mundo mejor, en el que poder criar a sus futuros hijos. Y en julio de 1909 nació su primera hija, Diana. En 1910 le otorgaron un nuevo cargo. Entonces pasó a encargarse del Ministerio de Asuntos Internos, que se ocupaba principalmente del sistema penitenciario inglés. Inmediatamente, Churchill comenzó a proponer ideas nuevas y atrevidas en relación a la reforma penitenciaria. Creía que los presos también tenían derechos como ciudadanos ingleses y luchó por ello. Ese mismo año en Gales, una parte de Gran Bretaña, se experimentó una huelga masiva de mineros de carbón. Fue una revuelta de trabajadores que acabó en una serie de disturbios violentos. El gobierno británico intervino en el conflicto para ayudar a resolverlo rápidamente. Churchill jugó un papel decisivo en la negociación de un acuerdo entre trabajadores y dirigentes. La huelga se resolvió pronto. En 1911 nació el segundo hijo de Churchill, Randolph. A finales de año designaron a Churchill para uno de los puestos más importantes del gobierno británico. Fue nombrado primer Lord del Almirantazgo. Este puesto le ponía a cargo de toda la Armada Británica, lo cual no era poco. La Armada Británica había sido durante mucho tiempo una de las mejores fuerzas de guerra, de las más fuertes y con más éxito del mundo. Era definitivamente la rama más potente de las Fuerzas Armadas británicas. Churchill aceptó con gran entusiasmo el reto de dirigirla. Igual que hizo en sus anteriores cargos políticos, enseguida empezó a hacer cambios. Empezó a preparar a la Armada para futuras guerras. Implantó la idea de un grupo militar de pilotos navales a los que llamó la Real Fuerza Aérea Naval. Consiguió que el gobierno invirtiera más dinero en fortalecer a la Armada. Todos estos y otros cambios ayudaron a que Gran Bretaña estuviera preparada para lo que iba a llegar, la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña se involucró en la Primera Guerra Mundial cuando Alemania invadió el país neutral de Bélgica en su camino para atacar Francia. El 14 de agosto de 1914, Winston Churchill declaró que Gran Bretaña debía dar comienzo a enfrentamientos contra los alemanes. Desde que entró en la guerra no perdió ni un minuto en desplegar todo su poder para asegurar la victoria británica. A algunos les pareció que Churchill estaba demasiado excitado por la batalla. Una vez se le citó diciendo que nada en la vida es tan estimulante como que te disparen y no te acierten. Hay hombres que derivan una exaltación tan seria de la proximidad del desastre y la ruina como otros la derivan del éxito. Jugó un papel importante al sugerir la idea de un vehículo de ataque acorazado al que llamaba barco de tierra y que hoy llamamos tanque. Pensó que los tanques facilitarían las batallas en tierra. Dirigió la armada con intensa fuerza y puro intelecto. Estaba prosperando como primer Lord del Almirantazgo.
En mitad de la guerra, tuvo otra hija, a la que llamaron Sarah. Ni siquiera esto templó a Churchill. Sin embargo, hubo un hecho particular con el que peligró el futuro de su carrera política. Se conoció como la Batalla de los Dardanelos. El plan de Churchill era tomar la ciudad de Constantinopla, en Turquía, ahora conocida como Estambul. En este conflicto, la Armada británica perdió una batalla decisiva que dio lugar a un giro de 180 grados a favor de los alemanes y sus aliados. Por toda Gran Bretaña, la gente culpó a Churchill por esta derrota. Pensó que quizá su carrera se había acabado y entregó su dimisión como Lord del Almirantazgo. Churchill había sido derrotado en la batalla y su imagen se había empañado a los ojos de los británicos. Siguió siendo miembro del Consejo de Guerra tras su dimisión, pero normalmente hacían caso omiso de su opinión. Aún así, Winston nunca se rindió y siguió esforzándose para alcanzar sus metas. Y dirigió su energía hacia otras cosas. Durante este tiempo, Winston empezó a pintar con un pequeño juego de pintura de su sobrino. Empezaba a convertirse en artista. Pero la guerra todavía rugía en Europa. Enseguida se encontró apostado en Francia, luchando en el frente. Volvía a ser soldado y luchó con valor. Sus hombres pasaban 6 días luchando en el frente y luego se alternaban con otra tropa durante otros 6 días. En los 6 días que descansaba, pintaba. Cada vez más, pintaba para expresarse y para olvidar los esfuerzos de la guerra en la que se había involucrado. En 1917, el primer ministro David Lloyd George otorgó a Churchill un nuevo cargo: ministro de municiones. Estaba a cargo de las municiones y las provisiones que abastecían al ejército británico. Algunos protestaron contra su nombramiento a causa de la derrota en los Dardanelos, pero Churchill mantuvo este cargo durante el resto de la Primera Guerra Mundial. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra. Este refuerzo de fuerzas aliadas ayudó a que la situación cambiara en contra de los alemanes. El 1 de noviembre de 1918, Alemania aceptó las condiciones de paz de los aliados. La Primera Guerra Mundial había acabado definitivamente. 4 días más tarde, Winston y Clementine tuvieron otra hija a la que llamaron Marigold. Churchill recibió un nuevo cargo como ministro de guerra. Con el fin de la contienda, enseguida le consumió la tarea de devolver a sus tropas a casa y dirigir las ocupaciones de tierras extranjeras por tropas británicas. Lo siguiente fueron años plagados de alegrías y tristezas para Winston Churchill. El 29 de junio de 1921 murió su madre, Jenny. El 24 de agosto murió su hija Marigold de una enfermedad repentina. En 1922, Winston y Clementine tuvieron otra hija llamada Mary. Desafortunadamente, Churchill padeció de apendicitis ese mismo año. Perdió otras elecciones por problemas de salud. En un abrir y cerrar de ojos, dijo: «Me encuentro sin cargo, sin escaño, sin partido y sin apéndice». Acabó el año publicando su versión de la Primera Guerra Mundial. Era una colección de 5 volúmenes titulada La Crisis Mundial. Por desgracia, era su carrera política lo que estaba en crisis. Perdió 2 elecciones más, en 1923 y 1924, pero nunca se rindió, ni perdió la esperanza. Continuó luchando por volver al poder. Pronto se cumplió su deseo. Después de volver al Partido Conservador, le otorgaron un nuevo cargo en la Cámara de los Comunes. Era un cargo que había ocupado su padre antes que él: ministro de Economía y Hacienda, similar al cargo de secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En 1929, una crisis llamada la Gran Depresión causó la pobreza y la bancarrota en todo el mundo. Esta crisis afectó seriamente a Gran Bretaña y, como consecuencia, Churchill perdió otras elecciones. Después de eso pasó años pintando y escribiendo, pero nunca perdió facultades ni su pasión por involucrarse en el futuro político de Gran Bretaña. Su determinación le sirvió otra vez cuando le nombraron de nuevo primer Lord del Almirantazgo en 1939. Sintió que había completado un círculo al asumir de nuevo el mando de la Armada Británica.
Sintió como si hubiera restituido la fe de los ciudadanos británicos en él. Sabía que este nuevo cargo acapararía toda su energía e inteligencia. En septiembre de 1939, la Alemania nazi, bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, invadió Polonia, desencadenando así la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro británico Neville Chamberlain voló a Múnich para que Hitler le asegurara que la agresión alemana no incluía la conquista de Gran Bretaña. Al fracasar este acuerdo, Chamberlain no tuvo más remedio que dimitir, cosa que hizo en 1940. Entonces, Churchill ascendió hasta el cargo político más alto de Gran Bretaña. Se convirtió en primer ministro y dijo a sus compatriotas: «No tengo nada que ofrecer aparte de sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas». El 4 de junio, Winston Churchill habló ante la Cámara de los Comunes del compromiso de Gran Bretaña para derrotar a Hitler y la Alemania nazi. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Pronto los alemanes habían derrotado a Francia y dirigieron su interés hacia Gran Bretaña. Churchill no solo creía que Gran Bretaña podía defenderse contra el asalto de la poderosa Alemania, sino que tenía que hacerlo por el bien del mundo libre. Si fallamos, el mundo entero, incluido Estados Unidos, se hundirá en el abismo de una nueva era de oscuridad. Comportémonos de forma que si el Imperio Británico y su Commonwealth durasen 1000 años, la gente diría: este fue su mejor momento. El 10 de julio de 1940, las fuerzas aéreas alemanas, conocidas como Luftwaffe, empezaron a atacar la costa sur de Inglaterra. Se apeló a la Real Fuerza Aérea para defender a Gran Bretaña y lo hizo con un coraje y tenacidad sin parangón. Churchill, al conocer los esfuerzos heroicos de la Real Fuerza Aérea Británica, dijo: «Nunca en el ámbito del conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos». La lucha desenfrenada cubría los paisajes de Europa. El ejército alemán se abría paso por el continente e iba venciendo. Francia, Holanda y Bélgica habían caído. Pronto le seguirían otros países. La fuerza y el impulso recién encontrados de Alemania hicieron que se centraran casi por completo en Gran Bretaña. En septiembre comenzaron lo que se conoció como el Blitz, en el que Alemania empezó a bombardear toda Inglaterra. La fuerza de Inglaterra disminuía, pero Churchill no quiso rendirse nunca. Congregaba a las tropas con discursos enardecedores e inspiradores que les inducía a esforzarse y seguir luchando. Despertaba el orgullo de sus compatriotas con numerosas emisiones radiofónicas y discursos públicos. Churchill sabía que necesitaba ayuda para derrotar a Alemania y empezó a centrarse en reclutar a Estados Unidos como aliado. Sabía que su apoyo podría ayudar a que Gran Bretaña saliera victoriosa del conflicto. En enero de 1941, acordaron que Estados Unidos ayudaría a Gran Bretaña suministrándole municiones. A cambio, Estados Unidos conseguiría bases militares estratégicas en Terranova, las Bermudas y el Caribe. A este acuerdo se le llamó Ley de Préstamo y Arriendo, y fue el comienzo de la participación de Estados Unidos en la guerra. Las municiones que Gran Bretaña necesitaba con tanta desesperación venían del otro lado del océano, pero muchos de los barcos que las transportaban fueron bombardeados y hundidos por las fuerzas navales alemanas. Entonces, Churchill propuso una carta que conseguiría la ayuda de Estados Unidos para proteger los barcos. Se llamó la Carta del Atlántico e incluía 4 principios: el derecho de todas las naciones a elegir su propio régimen de gobierno, el derecho de todos los hombres a vivir sin miedo en sus países, el derecho a un desarrollo económico para todas las naciones y la formación de una organización internacional que ayudara a mantener la paz. Estados Unidos se negó a involucrarse más en la guerra. Churchill pensaba que necesitaba su apoyo y le preocupaba que Gran Bretaña no triunfara sin él. Una vez, alegó que si Estados Unidos seguía manteniéndose neutral, la civilización inglesa caería. El deseo de Churchill por obtener la ayuda de Estados Unidos se hacía más fuerte a medida que la guerra se endurecía.
En su momento, a Churchill le pareció que la ayuda militar estadounidense era lo único que podía conseguir que Gran Bretaña ganara la guerra. Pero Estados Unidos todavía se mostraba reacio a involucrarse más de lo que ya lo estaba. Sin embargo, pronto las cosas cambiarían, en la mañana del 7 de diciembre de 1941. El viento sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, estaba en calma. El silencio se rompió enseguida, cuando aviones japoneses lanzaron bombas como parte de un ataque sorpresa organizado que sembró la destrucción y la muerte en la tranquila isla. Como consecuencia, Estados Unidos declaró la guerra oficialmente a Japón y a las demás fuerzas del eje, incluidos Italia y Alemania. Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos se unieron en un fuerte trío conocido como las Fuerzas Aliadas. Primero dirigieron su interés sobre el norte de África y pronto habían liberado a Egipto de los alemanes. Churchill dijo que el norte de África era el punto decisivo en la guerra. Esta rápidamente fue cambiando a favor de los aliados. En 1943, los tres grandes, como eran conocidos, se reunieron por primera vez para hablar de la guerra. Eran el presidente norteamericano Roosevelt, el primer ministro Winston Churchill y Joseph Stalin, de la Unión Soviética. Los tres se reunieron en Teherán, Irán, para discutir los métodos que usarían para ganar la guerra. Churchill se sentía extraño en la reunión. Se dio cuenta de que los tres hombres tenían el destino del mundo en sus manos. Por primera vez, se dio cuenta de lo pequeña que era Gran Bretaña. Allí estaba sentado con el gran oso ruso a un lado, con las zarpas extendidas, y al otro lado, el gran búfalo americano. Y entre los dos, se sentaba el pobre burrito inglés, que era el único de los tres que sabía volver a casa. Cuando Churchill regresó de la reunión, empezó a establecer un plan que los aliados llamaron Operación Overlord. Este plan detallaba un enorme desembarco militar y asalto a las playas de Normandía, en Francia. Se diseñó para volver a tomar Francia y luego toda Europa. Se planeó llevarlo a cabo el 5 de junio, pero se retrasó debido a la inclemencia del tiempo. Así que el 6 de junio de 1944 se convirtió en un día que la historia nunca olvidaría. Un día al que se refieren como Día D, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía y empezaron a hacer retroceder a los alemanes. Al cabo de 12 días de ataque, las fuerzas aliadas habían recuperado por completo la zona. En 1945, las tropas nazis habían retrocedido hasta Alemania, desocupando el resto de Europa. Se organizó otra reunión de los tres grandes. Esta vez tuvo lugar en una ciudad rusa sobre el Mar Negro llamada Yalta. El objetivo de esta reunión era discutir sobre el destino de Europa tras la guerra. Roosevelt no viviría para ver el final de la guerra, pues murió el 12 de abril de 1945. Con la Alemania nazi al borde del colapso, Adolf Hitler se suicidó y el 8 de mayo terminó la guerra en Europa. Tras la guerra, el gobierno de coalición que se había formado en Gran Bretaña se disolvió inmediatamente y se celebraron nuevas elecciones. El Partido Laborista, que presentaba una plataforma de reforma social y económica, consiguió el control del gobierno, lo que obligó a Winston Churchill a dimitir como primer ministro. Ni siquiera esta gran derrota logró templar a Churchill. En 1946, advirtió al mundo de que la Unión Soviética había bajado un telón de acero de comunismo a través de Europa y habló de defender la democracia a cualquier precio. Empezó a escribir de nuevo y elaboró un informe en 6 volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1951, los conservadores ganaron las elecciones gubernamentales por una estrecha mayoría y Churchill volvió a ejercer de primer ministro a los 77 años. En 1953, la reina Isabel II otorgó a Churchill el prestigioso título de Caballero de la Jarretera, honor reservado únicamente para las personas más importantes y respetadas de Gran Bretaña. También recibió el Premio Nobel de Literatura. Al llegar a los 80 años y con la salud empeorando, Churchill decidió que era el momento de retirarse. Dimitió como primer ministro el 5 de abril de 1955.
Su larga y gloriosa carrera política había llegado a su fin. En 1963, el presidente Kennedy le concedió la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Es la única persona en el mundo a la que se le ha conferido tal honor. Con una vida llena de éxitos y distinciones a sus espaldas, Churchill murió el 24 de enero de 1965 a los 90 años. Se celebró un funeral de Estado por el hombre que había unido a su país en los días negros de la guerra y los había dirigido hacia la victoria con total convicción. Estados Unidos se negó a involucrarse más en la guerra. Churchill pensaba que necesitaba su apoyo y le preocupaba que Gran Bretaña no triunfara sin él. Una vez, alegó que si Estados Unidos seguía manteniéndose neutral, la civilización inglesa caería. El deseo de Churchill por obtener la ayuda de Estados Unidos se hacía más fuerte a medida que la guerra se endurecía. En su momento, a Churchill le pareció que la ayuda militar estadounidense era lo único que podía conseguir que Gran Bretaña ganara la guerra. Pero Estados Unidos todavía se mostraba reacio a involucrarse más de lo que ya lo estaba. Sin embargo, pronto las cosas cambiarían, en la mañana del 7 de diciembre de 1941. El viento sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, estaba en calma. El silencio se rompió enseguida, cuando aviones japoneses lanzaron bombas como parte de un ataque sorpresa organizado que sembró la destrucción y la muerte en la tranquila isla. Como consecuencia, Estados Unidos declaró la guerra oficialmente a Japón y a las demás fuerzas del eje, incluidos Italia y Alemania. Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos se unieron en un fuerte trío conocido como las Fuerzas Aliadas. Primero dirigieron su interés sobre el norte de África y pronto habían liberado a Egipto de los alemanes. Churchill dijo que el norte de África era el punto decisivo en la guerra. Esta rápidamente fue cambiando a favor de los aliados. En 1943, los tres grandes, como eran conocidos, se reunieron por primera vez para hablar de la guerra. Eran el presidente norteamericano Roosevelt, el primer ministro Winston Churchill y Joseph Stalin, de la Unión Soviética. Los tres se reunieron en Teherán, Irán, para discutir los métodos que usarían para ganar la guerra. Churchill se sentía extraño en la reunión. Se dio cuenta de que los tres hombres tenían el destino del mundo en sus manos. Por primera vez, se dio cuenta de lo pequeña que era Gran Bretaña. Allí estaba sentado con el gran oso ruso a un lado, con las zarpas extendidas, y al otro lado, el gran búfalo americano. Y entre los dos, se sentaba el pobre burrito inglés, que era el único de los tres que sabía volver a casa. Cuando Churchill regresó de la reunión, empezó a establecer un plan que los aliados llamaron Operación Overlord. Este plan detallaba un enorme desembarco militar y asalto a las playas de Normandía, en Francia. Se diseñó para volver a tomar Francia y luego toda Europa. Se planeó llevarlo a cabo el 5 de junio, pero se retrasó debido a la inclemencia del tiempo. Así que el 6 de junio de a los ejércitos británicos para aplacar todo tipo de levantamientos y revueltas entre sus territorios y colonias. Una de estas colonias era la India. Allí empezó a haber las primeras batallas de verdad. Vivió enfrentamientos feroces y espantosos entre su ejército y los indios, que luchaban por la igualdad bajo el gobierno británico. Allí empezó a escribir para dar salida a la energía creativa que hervía en su interior. Escribía un artículo diario para un periódico londinense llamado The Daily London Telegraph. Su artículo se llamaba Cartas de la Frontera. Era una crónica de los sucesos bélicos de la India.
Pronto redactó su primer libro titulado La Fuerza Expedicionaria de Malakand, en el que describía estos sucesos más detalladamente. Winston dejó la India cuando le enviaron a Sudán. Allí sirvió a las órdenes del líder militar británico, Lord Kitchener, y perteneció al Regimiento 21 de Lanceros. Con este grupo encontró mucha acción. Una vez se encontró en primera línea de batalla durante 6 días. Volvió a escribir artículos, esta vez empleado por otro diario británico llamado el Morning Post. Pronto redactó su segundo libro, La Guerra del Nilo, basado sobre todo en los conflictos de Sudán. En 1899, Churchill se cansó de la guerra y pensó que podría hacer más por el mundo si se involucrara en la política. Se afilió al Partido Conservador de Gran Bretaña y se presentó al Parlamento. Por desgracia, perdió. No se desanimó por ello y nunca descartó la idea de obtener un puesto. Poco después de su primera derrota, volvió al servicio militar en Sudáfrica. Un grupo de colonos holandeses llamados los Boer luchaban ferozmente por sus derechos contra los ocupadores británicos. Winston todavía escribía para el Morning Post. Siguió narrando los sucesos de este conflicto. Durante la guerra, Boer fue capturado y trasladado como prisionero de guerra al campo de Pretoria, en Sudáfrica. Churchill celebró su 25 cumpleaños entre rejas, pero nunca se rendiría. Poco después de su cumpleaños, consiguió escapar de la prisión. Para alcanzar la seguridad del territorio británico, tuvo que atravesar a pie 320 kilómetros de territorio Boer. Estaba rodeado de enemigos en todo momento. No tenía comida ni agua y aún así consiguió sobrevivir. Poco después de esta experiencia, escribió sobre ella en su tercer libro titulado De Londres a Lady Smith, vía Pretoria. En 1901, Winston Churchill decidió presentarse al Parlamento por segunda vez. Esta vez ganó. El 14 de febrero de ese mismo año, en 1910, le otorgaron un nuevo cargo. Entonces pasó a encargarse del Ministerio de Asuntos Internos, que se ocupaba principalmente del sistema penitenciario inglés. Inmediatamente, Churchill comenzó a proponer ideas nuevas y atrevidas en relación a la reforma penitenciaria. Creía que los presos también tenían derechos como ciudadanos ingleses y luchó por ello. Ese mismo año en Gales, una parte de Gran Bretaña, se experimentó una huelga masiva de mineros de carbón. Fue una revuelta de trabajadores que acabó en una serie de disturbios violentos. El gobierno británico intervino en el conflicto para ayudar a resolverlo rápidamente. Churchill jugó un papel decisivo en la negociación de un acuerdo entre trabajadores y dirigentes. La huelga se resolvió pronto. En 1911 nació el segundo hijo de Churchill, Randolph. A finales de año designaron a Churchill para uno de los puestos más importantes del gobierno británico. Fue nombrado primer Lord del Almirantazgo. Este puesto le ponía a cargo de toda la Armada Británica, lo cual no era poco. La Armada Británica había sido durante mucho tiempo una de las mejores fuerzas de guerra, de las más fuertes y con más éxito del mundo. Era definitivamente la rama más potente de las Fuerzas Armadas británicas. Churchill aceptó con gran entusiasmo el reto de dirigirla. Igual que hizo en sus anteriores cargos políticos, enseguida empezó a hacer cambios. Empezó a preparar a la Armada para futuras guerras. Implantó la idea de un grupo militar de pilotos navales a los que llamó la Real Fuerza Aérea Naval. Consiguió que el gobierno invirtiera más dinero en fortalecer a la Armada. Todos estos y otros cambios ayudaron a que Gran Bretaña estuviera preparada para lo que iba a llegar, la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña se involucró en la Primera Guerra Mundial cuando Alemania invadió el país neutral de Bélgica en su camino para atacar Francia. El 14 de agosto de 1914, Winston Churchill declaró que Gran Bretaña debía dar comienzo a enfrentamientos contra los alemanes. Desde que entró en la guerra no perdió ni un minuto en desplegar todo su poder para asegurar la victoria británica. A algunos les pareció que Churchill estaba demasiado excitado por la batalla. Una vez se le citó diciendo que nada en la vida es tan estimulante como que te disparen y no te acierten. Hay hombres que derivan una exaltación tan seria de la proximidad del desastre y la ruina, como otros la derivan del éxito.
Jugó un papel importante al sugerir la idea de un vehículo de ataque acorazado al que llamaba barco de tierra y que hoy llamamos tanque. Pensó que los tanques facilitarían las batallas en tierra. Dirigió la armada con intensa fuerza y puro intelecto. Estaba prosperando como primer rey. Winston Churchill declaró que Gran Bretaña debía dar comienzo a enfrentamientos contra los alemanes. Desde que entró en la guerra no perdió ni un minuto en desplegar todo su poder para asegurar la victoria británica. A algunos les pareció que Churchill estaba demasiado excitado por la batalla. Una vez se le citó diciendo que nada en la vida es tan estimulante como que te disparen y no te acierten. Hay hombres que derivan una exaltación tan seria de la proximidad del desastre y la ruina, como otros la derivan del éxito. Jugó un papel importante al sugerir la idea de un vehículo de ataque acorazado al que llamaba barco de tierra y que hoy llamamos tanque. Pensó que los tanques facilitarían las batallas en tierra. Dirigió la armada con intensa fuerza y puro intelecto. Estaba prosperando como primer lord del almirantazgo. En mitad de la guerra, tuvo otra hija, a la que llamaron Sarah. Ni siquiera esto templó a Churchill. Sin embargo, hubo un hecho particular con el que peligró el futuro de su carrera política. Se conoció como la Batalla de los Dardanelos. El plan de Churchill era tomar la ciudad de Constantinopla, en Turquía, ahora conocida como Estambul. En este conflicto, la Armada británica perdió una batalla decisiva que dio lugar a un giro de 180 grados a favor de los alemanes y sus aliados. Por toda Gran Bretaña, la gente culpó a Churchill por esta derrota. Pensó que quizá su carrera se había acabado y entregó su dimisión como Lord del Almirantazgo. Churchill había sido derrotado en la batalla y su imagen se había empañado a los ojos de los británicos. Siguió siendo miembro del Consejo de Guerra tras su dimisión, pero normalmente hacían caso omiso de su opinión. Aún así, Winston nunca se rindió y siguió esforzándose para alcanzar sus metas. Y dirigió su energía hacia otras cosas. Durante este tiempo, Winston empezó a pintar con un pequeño juego de pintura de su sobrino. Empezaba a convertirse en artista. Pero la guerra todavía rugía en Europa. Enseguida se encontró apostado en Francia, luchando en el frente. Volvía a ser soldado y luchó con valor. Sus hombres pasaban 6 días luchando en el frente y luego se alternaban con otra tropa durante otros 6 días. En los 6 días que descansaba, pintaba. Cada vez más, pintaba para expresarse y para olvidar los esfuerzos de la guerra en la que se había involucrado. En 1917, el primer ministro David Lloyd George otorgó a Churchill un nuevo cargo: ministro de municiones. Estaba a cargo de las municiones y las provisiones que abastecían al ejército británico, sobre muchas zonas del globo por medio de la exploración y las conquistas. En aquella época se decía que en el Imperio Británico nunca se ponía el sol. Durante la vida de Churchill, los habitantes de estos países se fueron cansando del gobierno y la explotación británicos. Se llamaba a filas a los ejércitos británicos para aplacar todo tipo de levantamientos y revueltas entre sus territorios y colonias. Una de estas colonias era la India. Allí empezó a ver las primeras batallas de verdad. Vivió enfrentamientos feroces y espantosos entre su ejército y los indios, que luchaban por la igualdad bajo el gobierno británico. Allí empezó a escribir para dar salida a la energía creativa que hervía en su interior. Escribía un artículo diario para un periódico londinense llamado The Daily London Telegraph. Su artículo se llamaba Cartas de la Frontera. Era una crónica de los sucesos bélicos de la India. Pronto redactó su primer libro titulado La Fuerza Expedicionaria de Malakand, en el que describía estos sucesos más detalladamente. Winston dejó la India cuando le enviaron a Sudán. Allí sirvió a las órdenes del líder militar británico, Lord Kitchener, y perteneció al Regimiento 21 de Lanceros. Con este grupo encontró mucha acción. Una vez se encontró en primera línea de batalla durante 6 días. Volvió a escribir artículos, esta vez empleado por otro diario británico llamado el Morning Post. Pronto redactó su segundo libro, La Guerra del Nilo, basado sobre todo en los conflictos de Sudán.
En 1899, Churchill se cansó de la guerra y pensó que podría hacer más por el mundo si se involucrara en la política. Se afilió al Partido Conservador de Gran Bretaña y se presentó al Parlamento. Por desgracia, perdió. No se desanimó por ello y nunca descartó la idea de obtener un puesto. Poco después de su primera derrota, volvió al servicio militar en Sudáfrica. Un grupo de colonos holandeses llamados los Boer luchaban ferozmente por sus derechos contra los ocupadores británicos. Winston todavía escribía para el Morning Post. Siguió narrando los sucesos de este conflicto. Durante la guerra, Boer fue capturado y trasladado como prisionero de guerra al campo de Pretoria, en Sudáfrica. Churchill celebró su 25 cumpleaños entre rejas, pero nunca se rendiría. Poco después de su cumpleaños, consiguió escapar de la prisión. Para alcanzar la seguridad del territorio británico, tuvo que atravesar a pie 320 kilómetros de territorio Boer. Estaba rodeado de enemigos en todo momento. No tenía comida ni agua y aún así consiguió sobrevivir. Poco después de esta experiencia, escribió la idea de obtener un puesto. Poco después de su primera derrota, volvió al servicio militar en Sudáfrica. Un grupo de colonos holandeses llamados los Boer luchaban ferozmente por sus derechos contra los ocupadores británicos. Winston todavía escribía para el Morning Post. Siguió narrando los sucesos de este conflicto. Durante la guerra, Boer fue capturado y trasladado como prisionero de guerra al campo de Pretoria, en Sudáfrica. Churchill celebró su 25 cumpleaños entre rejas, pero nunca se rendiría. Poco después de su cumpleaños, consiguió escapar de la prisión. Para alcanzar la seguridad del territorio británico, tuvo que atravesar a pie 320 kilómetros de territorio Boer. Estaba rodeado de enemigos en todo momento. No tenía comida ni agua y aún así consiguió sobrevivir. Poco después de esta experiencia, escribió sobre ella en su tercer libro titulado De Londres a Lady Smith, vía Pretoria. En 1901, Winston Churchill decidió presentarse al Parlamento por segunda vez. Esta vez ganó. El 14 de febrero de ese mismo año ocupó su escaño en la Cámara de los Comunes, que es el equivalente británico a la Cámara de Representantes estadounidense. Enseguida empezó a admitir que era necesario un cambio. Le disgustaba el sistema de aranceles e impuestos británico. Quería que Gran Bretaña siguiera siendo una fuerza poderosa en el mundo durante muchos años y creía que muchas políticas británicas lo hacían difícil. Pronto cambió su afiliación al Partido Conservador por el Partido de Libre Comercio del Noroeste de Manchester. En 1904 ya denunciaba al gobierno inglés y sus métodos. Un año después, se convirtió en subsecretario del gabinete como miembro del Partido Liberal. Uno de sus deberes principales era ayudar a escribir acuerdos de paz entre Gran Bretaña y una de sus colonias llamada Transvaal. Le dio la oportunidad de aprender a negociar y a entender los documentos que conllevaba de primera mano. 1908 fue un año especial para Winston Churchill. Fue nombrado presidente del Ministerio de Comercio y conoció a su esposa, Clementine, con quien se casó en septiembre. Ese año también se lanzó a la búsqueda de la reforma social por todo el Imperio Británico. Quería que los derechos de todos los ciudadanos fueran iguales, justos y que llevaran a un buen nivel de vida. Quería un mundo mejor, en el que poder criar a sus futuros hijos. Y en julio de 1909 nació su primera hija, Diana. En 1910 le otorgaron un nuevo cargo. Entonces pasó, y como consecuencia, Churchill perdió otras elecciones. Después de eso pasó años pintando y escribiendo, pero nunca perdió facultades ni su pasión por involucrarse en el futuro político de Gran Bretaña. Su determinación le sirvió otra vez cuando le nombraron de nuevo primer Lord del Almirantazgo en 1939. Sintió que había completado un círculo al asumir de nuevo el mando de la Armada Británica. Sintió como si hubiera restituido la fe de los ciudadanos británicos en él. Sabía que este nuevo cargo acapararía toda su energía e inteligencia. En septiembre de 1939, la Alemania nazi
bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, invadió Polonia, desencadenando así la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro británico Neville Chamberlain voló a Múnich para que Hitler le asegurara que la agresión alemana no incluía la conquista de Gran Bretaña. Al fracasar este acuerdo, Chamberlain no tuvo más remedio que dimitir, cosa que hizo en 1940. Entonces, Churchill ascendió hasta el cargo político más alto de Gran Bretaña. Se convirtió en primer ministro y dijo a sus compatriotas: «No tengo nada que ofrecer aparte de sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas». El 4 de junio, Winston Churchill habló ante la Cámara de los Comunes del compromiso de Gran Bretaña para derrotar a Hitler y la Alemania nazi. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Pronto los alemanes habían derrotado a Francia y dirigieron su interés hacia Gran Bretaña. Churchill no solo creía que Gran Bretaña podía defenderse contra el asalto de la poderosa Alemania, sino que tenía que hacerlo por el bien del mundo libre. Si fallamos, el mundo entero, incluido Estados Unidos, se hundirá en el abismo de una nueva era de oscuridad. Comportémonos de forma que si el Imperio Británico y su Commonwealth durasen 1000 años, la gente diría: este fue su mejor momento. El 10 de julio de 1940, las fuerzas aéreas alemanas, conocidas como Luftwaffe, empezaron a atacar la costa sur de Inglaterra. Se apeló a la Real Fuerza Aérea para defender a Gran Bretaña y lo hizo con un coraje y tenacidad sin parangón. Churchill, al conocer los esfuerzos heroicos de la Real Fuerza Aérea Británica, dijo: «Nunca en el ámbito del conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos». La lucha desenfrenada cubría los paisajes de Europa. El ejército alemán se abría paso por el continente e iba venciendo. Francia, Holanda y Bélgica habían caído. Pronto le seguirían otros países. La fuerza y el impulso recién encontrados de Alemania hicieron que se centraran casi por completo en Gran Bretaña. En septiembre comenzaron lo que se conoció como el Blitz, en el que Alemania empezó a bombardear toda Inglaterra. La fuerza de Inglaterra disminuía, pero Churchill no quiso rendirse nunca. Congregaba a las tropas con discursos enardecedores e inspiradores que les inducía a esforzarse y seguir luchando. Despertaba el orgullo de sus compatriotas con numerosas emisiones radiofónicas y discursos públicos. Winston Churchill. Winston Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en un palacio llamado Blenheim, en el centro de Inglaterra. Nació en el seno de una familia adinerada. Su padre, Lord Randolph Churchill, era un político respetado que ocupaba el puesto de ministro de Economía y Hacienda. La madre de Winston era una norteamericana nacida en Brooklyn, Nueva York. Su nombre de soltera era Jenny Jerome. Winston creció con todos los lujos de la riqueza, incluidos trajes buenos e internados privados. Pero no era un estudiante destacado. De hecho, una vez le expulsaron del internado Harrow. Aun cuando Winston no era el mejor estudiante, consiguió acabar el instituto y que le aceptaran en la prestigiosa Universidad Británica de Royal Military College en Sandhurst. Era una academia militar, parecida al instituto militar estadounidense más importante, West Point. Era el lugar en el que se creaba y formaba a los futuros líderes militares. Winston pronto se convertiría en soldado. Rápidamente se convirtió en un estudiante excepcional. La severidad militar y la dificultad de las clases ayudaron a que se formara para ser mejor persona. Al principio el estrés de esta universidad era insoportable, pero Winston decidió no rendirse ante las dificultades. En vez de eso, perseveró y consiguió graduarse en Sandhurst en 1894 con honores. Todos los graduados de esta academia tenían el rango de segundo teniente. Este rango implicaba la obligación de servir en el ejército británico. Tras su graduación, Winston empezó a servir en la caballería, defendiendo el control de Gran Bretaña sobre sus numerosas colonias. Durante mucho tiempo se había considerado a Gran Bretaña como la fuerza militar más fuerte del mundo.
Con el tiempo, Gran Bretaña había obtenido el control político sobre muchas zonas del globo por medio de la exploración y las conquistas. En aquella época se decía que en el Imperio Británico nunca se ponía el sol. Durante la vida de Churchill, los habitantes de estos países se fueron cansando del gobierno y la explotación británicos. Se llamaba a filas a los ejércitos británicos para aplacar todo tipo de levantamientos y revueltas entre sus territorios y colonias. Una de estas colonias era la India. Allí empezó a haber las primeras batallas de verdad. Vivió enfrentamientos feroces y espantosos entre su ejército y los indios, que luchaban por la igualdad bajo el gobierno británico. Allí empezó a escribir para dar salida a la energía creativa que hervía en su interior. Escribía un artículo diario para un periódico londinense llamado The Daily London Telegraph. Su artículo se llamaba Cartas de la Frontera. Era una crónica de los sucesos bélicos de la India. Pronto redactó su primer libro titulado La Fuerza Expedicionaria de Malakand, en el que describía estos sucesos más detalladamente. Winston dejó la India cuando le enviaron a Sudán. Allí sirvió a las órdenes del líder militar británico, Lord Kitchener, y perteneció al Regimiento 21 de Lanceros. Con este grupo encontró mucha acción. Una vez se encontró en primera línea de batalla durante 6 días. Volvió a escribir artículos, esta vez empleado por otro diario británico llamado el Morning Post. Pronto redactó su segundo libro, Atrevidas, en relación a la reforma penitenciaria. Creía que los presos también tenían derechos como ciudadanos ingleses y luchó por ello. Ese mismo año en Gales, una parte de Gran Bretaña, se experimentó una huelga masiva de mineros de carbón. Fue una revuelta de trabajadores que acabó en una serie de disturbios violentos. El gobierno británico intervino en el conflicto para ayudar a resolverlo rápidamente. Churchill jugó un papel decisivo en la negociación de un acuerdo entre trabajadores y dirigentes. La huelga se resolvió pronto. En 1911 nació el segundo hijo de Churchill, Randolph. A finales de año designaron a Churchill para uno de los puestos más importantes del gobierno británico. Fue nombrado primer Lord del Almirantazgo. Este puesto le ponía a cargo de toda la Armada Británica, lo cual no era poco. La Armada Británica había sido durante mucho tiempo una de las mejores fuerzas de guerra, de las más fuertes y con más éxito del mundo. Era definitivamente la rama más potente de las Fuerzas Armadas británicas. Churchill aceptó con gran entusiasmo el reto de dirigirla. Igual que hizo en sus anteriores cargos políticos, enseguida empezó a hacer cambios. Empezó a preparar a la Armada para futuras guerras. Implantó la idea de un grupo militar de pilotos navales a los que llamó la Real Fuerza Aérea Naval. Consiguió que el gobierno invirtiera más dinero en fortalecer a la Armada. Todos estos y otros cambios ayudaron a que Gran Bretaña estuviera preparada para lo que iba a llegar, la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña se involucró en la Primera Guerra Mundial cuando Alemania invadió el país neutral de Bélgica en su camino para atacar Francia. El 14 de agosto de 1914, Winston Churchill declaró que Gran Bretaña debía dar comienzo a enfrentamientos contra los alemanes. Desde que entró en la guerra no perdió ni un minuto en desplegar todo su poder para asegurar la victoria británica. A algunos les pareció que Churchill estaba demasiado excitado por la batalla. Una vez se le citó diciendo que nada en la vida es tan estimulante como que te disparen y no te acierten. Hay hombres que derivan una exaltación tan seria de la proximidad del desastre y la ruina, como otros la derivan del éxito. Jugó un papel importante al sugerir la idea de un vehículo de ataque acorazado, al que llamaba barco de tierra y que hoy llamamos tanque. Pensó que los tanques facilitarían las batallas en tierra. Dirigió la armada con intensa fuerza y puro intelecto. Estaba prosperando como primer Lord del Almirantazgo. En mitad de la guerra, tuvo otra hija, a la que llamaron Sarah. Ni siquiera esto templó a Churchill. Sin embargo, hubo un hecho particular con el que peligró el futuro de su carrera política. Se conoció como la Batalla de los Dardanelos. El plan de Churchill era tomar la ciudad de Constantinopla, en Turquía, ahora conocida como Estambul. En este conflicto, la Armada Británica perdió una batalla decisiva que dio lugar a un giro de 180 grados a favor de los alemanes y sus aliados.
Por toda Gran Bretaña, la gente culpó a Churchill por esta derrota. Pensó que quizá su carrera se había acabado y entregó su dimisión como Lord del Almirantazgo. Churchill había sido derrotado en la batalla y su imagen, la Guerra del Nilo, basado sobre todo en los conflictos de Sudán. En 1899, Churchill se cansó de la guerra y pensó que podría hacer más por el mundo si se involucrara en la política. Se afilió al Partido Conservador de Gran Bretaña y se presentó al Parlamento. Por desgracia, perdió. No se desanimó por ello y nunca descartó la idea de obtener un puesto. Poco después de su primera derrota, volvió al servicio militar en Sudáfrica. Un grupo de colonos holandeses llamados los Boer luchaban ferozmente por sus derechos contra los ocupadores británicos. Winston todavía escribía para el Morning Post. Siguió narrando los sucesos de este conflicto. Durante la guerra, Boer fue capturado y trasladado como prisionero de guerra al campo de Pretoria, en Sudáfrica. Churchill celebró su 25 cumpleaños entre rejas, pero nunca se rendiría. Poco después de su cumpleaños, consiguió escapar de la prisión. Para alcanzar la seguridad del territorio británico, tuvo que atravesar a pie 320 kilómetros de territorio Boer. Estaba rodeado de enemigos en todo momento. No tenía comida ni agua y aún así consiguió sobrevivir. Poco después de esta experiencia, escribió sobre ella en su tercer libro titulado De Londres a Lady Smith, vía Pretoria. En 1901, Winston Churchill decidió presentarse al Parlamento por segunda vez. Esta vez ganó. El 14 de febrero de ese mismo año ocupó su escaño en la Cámara de los Comunes, que es el equivalente británico a la Cámara de Representantes estadounidense. Enseguida empezó a admitir que era necesario un cambio. Le disgustaba el sistema de aranceles e impuestos británico. Quería que Gran Bretaña siguiera siendo una fuerza poderosa en el mundo durante muchos años y creía que muchas políticas británicas lo hacían difícil. Pronto cambió su afiliación al Partido Conservador por el Partido de Libre Comercio del Noroeste de Manchester. En 1904 ya denunciaba al gobierno inglés y sus métodos. Un año después, se convirtió en subsecretario del gabinete como miembro del Partido Liberal. Uno de sus deberes principales era ayudar a escribir acuerdos de paz entre Gran Bretaña y una de sus colonias llamada Transvaal. Le dio la oportunidad de aprender a negociar y a entender los documentos que conllevaba de primera mano. 1908 fue un año especial para Winston Churchill. Fue nombrado presidente del Ministerio de Comercio y conoció a su esposa, Clementine, con quien se casó en septiembre. Ese año también se lanzó a la búsqueda de la reforma social por todo el Imperio Británico. Quería que los derechos de todos los ciudadanos fueran iguales, justos y que llevaran a un buen nivel de vida. Quería un mundo mejor, en el que poder criar a sus futuros hijos. Y en julio de 1909 nació su primera hija, Diana. En 1910 le otorgaron un nuevo cargo. Entonces pasó a encargarse del Ministerio de Asuntos Internos, que se ocupaba principalmente del sistema penitenciario inglés. Inmediatamente, Churchill comenzó a proponer ideas nuevas y se había empañado a los ojos de los británicos. Siguió siendo miembro del Consejo de Guerra tras su dimisión, pero normalmente hacían caso omiso de su opinión. Aún así, Winston nunca se rindió y siguió esforzándose para alcanzar sus metas. Y dirigió su energía hacia otras cosas. Durante este tiempo, Winston empezó a pintar con un pequeño juego de pintura de su sobrino. Empezaba a convertirse en artista. Pero la guerra todavía rugía en Europa. Enseguida se encontró apostado en Francia, luchando en el frente. Volvía a ser soldado y luchó con valor. Sus hombres pasaban 6 días luchando en el frente y luego se alternaban con otra tropa durante otros 6 días. En los 6 días que descansaba, pintaba. Cada vez más, pintaba para expresarse y para olvidar los esfuerzos de la guerra en la que se había involucrado. En 1917, el primer ministro David Lloyd George otorgó a Churchill un nuevo cargo: ministro de municiones.
Estaba a cargo de las municiones y las provisiones que abastecían al ejército británico. Algunos protestaron contra su nombramiento a causa de la derrota en los Dardanelos, pero Churchill mantuvo este cargo durante el resto de la Primera Guerra Mundial. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra. Este refuerzo de fuerzas aliadas ayudó a que la situación cambiara en contra de los alemanes. El 1 de noviembre de 1918, Alemania aceptó las condiciones de paz de los aliados. La Primera Guerra Mundial había acabado definitivamente. 4 días más tarde, Winston y Clementine tuvieron otra hija a la que llamaron Marigold. Churchill recibió un nuevo cargo como ministro de guerra. Con el fin de la contienda, enseguida le consumió la tarea de devolver a sus tropas a casa y dirigir las ocupaciones de tierras extranjeras por tropas británicas. Lo siguiente fueron años plagados de alegrías y tristezas para Winston Churchill. El 29 de junio de 1921 murió su madre, Jenny. El 24 de agosto murió su hija Marigold de una enfermedad repentina. En 1922, Winston y Clementine tuvieron otra hija llamada Mary. Desafortunadamente, Churchill padeció de apendicitis ese mismo año. Perdió otras elecciones por problemas de salud. En un abrir y cerrar de ojos, dijo: "Me encuentro sin cargo, sin escaño, sin partido y sin apéndice". Acabó el año publicando su versión de la Primera Guerra Mundial. Era una colección de 5 volúmenes titulada La crisis mundial. Por desgracia, era su carrera política lo que estaba en crisis. Perdió 2 elecciones más, en 1923 y 1924, pero nunca se rindió, ni perdió la esperanza. Continuó luchando por volver al poder. Pronto se cumplió su deseo. Después de volver al Partido Conservador, le otorgaron un nuevo cargo en la Cámara de los Comunes. Era un cargo que había ocupado su padre antes que él. Ministro de Economía y Hacienda, similar al cargo de secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En 1929, una crisis llamada la Gran Depresión causó la pobreza y la bancarrota en todo el mundo. Esta crisis afectó seriamente a Gran Bretaña.